Bueno, lo que voy pasando aquí, fíjense que hablé con el director de escuela y me mencionó la posibilidad de hacer el seminario en una casa, La Razabal. No me recuerdo muy bien el nombre, pero creo que está ahí en la zona 12. Creo que la universidad tiene como una casa ahí, unas instalaciones, y él está en la buena disposición de que se pueda, pues que el seminario lo podamos hacer ahí presencial. Incluso me mencionó la posibilidad de que fuera en la universidad, pero que habría pues es trasladar toda la información para con los nombres y la lista de invitados para que se pueda hacer. Pero ahí se las dejo, ustedes más adelante platíquense eso y me cuentan. Pero no me recuerdo, solo me recuerdo que es ahí, me dijo que era ahí por la zona 11, algo así, la ubicación de esta casa. Pues creo que es algunas cosas donde la universidad recibe pues alguna papelería o tiene, no sé qué funcionará ahí realmente. Bueno, Williams Andrés. Williams Andrés. ¿Está o no está? No estaba. Williams Andrés. No está. Carlos Alberto. Presente, licenciado. Augusto Fidel. Presente. Verónica Angélica. Presente, Lic. Omar de Jesús. ¿Sí está o no? Presente, licenciado. Mario José. Presente, licenciado. Livni Abigail. Presente, Lic. Dayana Victoria. Presente, Lic. Gary Eduardo. Linda Pamela. Edgar Jonathan. Presente, Lic. Edgar Jonathan. Yo solo escucho el ruido de la moto. No, dijo presente. Saco. Kenneth José. ¿Qué andamos, Lic? Josué Benjamín. Estamos, licenciado. Jonathan Javier. Presente. Sally Capriela. Presente, Lic. Luis Sebastián Castro. Presente. Adriana Elizabeth. Presente. Sabdi. Presente. David Pérez. Presente, Lic. Buenas tardes. Heidi Valesca. Presente, Lic. Hazel. Presente. Wilson Rolando. Yo escucho a la moto que va. María José. Sebastián Blanco. Buenas tardes, licenciado. Jocelyn Ivette. Buenas tardes, licenciado. Christopher Josué. José Feliciano. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Presente. Ahí está José. Heidi Saraí. Presente, Lic. Bueno, ya les dije, si hay más de 23, todos tienen cero. Licenciado.
Ahorita acaba de escribir aquí Josué Guarán y Edgar, que dice que ahorita van en camino. Edgar va en moto ahorita fue el sonido, y Josué ahorita escribió aquí en el chat que ahorita están en camino. Eso no importa. Bueno, el asunto es que deberían de haber habido 23 y 25 marcaron, entonces todos tienen 0 otra vez en asistencia. Bueno, hoy les mandé les mandé ahí las proyecciones, las nuevas que sacó el fondo. Realmente no existe, no hay mucha, es mínima la diferencia, pero habría que incorporar esa parte en la infografía. También les mandé las nuevas proyecciones que tiene el Banco de Guatemala. Y entonces sobre esas tendríamos que irnos, pues, ya no habría más cambios que hacer, creo yo. Porque la otra publicación del del fondo viene ya en octubre, ya. Ustedes saben ni dónde van a andar en octubre, entonces hay otra medio pequeña actualización como en junio o julio, pero ahí ya es demasiado tarde. Entonces, pues no sé, habría que hacer esos cambios. Y ahí no sé la otra, si ya lograron avanzar con la presentación o cuándo creen que puede estar la presentación para que pues nos sentemos ahí a escucharlos ahí y eso va. Entonces, lo otro es que si la van a hacer presencial, pues tendríamos que buscar al menos un día, digo yo, de pues, ir a la universidad, digamos, a poder ensayar, digamos, o buscar un punto neutro para poder ver, pues, como cuestiones ahí dictadas. No sé, a veces uno tiene como unas muletillas, digamos, cuando uno está en una situación de exposición. Lo cierto es que cuando uno recibe, sí, está como unos 2, 3 cursos de esos en hablar a público, ¿verdad? Entonces lo que le recomiendan es, si a usted se le olvidó algo, hacer una pequeña pausa y luego proseguir, ¿sí? Lo que sí está mal es quedarse callado, ¿sí? Entonces, entonces para ir identificando ahí a las personas, porque las personas, pues, lógicamente, cuando ustedes decían, tendrían que tener su guión, pero recuerden que el chiste de la diapositiva no es ir a leer lo que está en la diapositiva, sino que lo que está en la diapositiva nos sirva de apoyo para el, para el discurso o la presentación que se va a realizar. Entonces, es eso. Y ahí lo otro que ya lo teníamos, pues, casi que la mayor, pues, avanzadito. Entonces, no sé. No sé, los escucho, no sé qué hay para hoy. Solo con esta cuestión de la casa que mencionabas, sí es como que esencial que se haga presencial. Pues, No. Recuérdese, Sebastián, que este acto es de ustedes. Yo solo les estoy dando la opción. Al final es el seminario de ustedes. Ustedes deciden si lo quieren hacer. Lógicamente, si la situación no estuviese como está, hubiéramos hecho presencial, ¿no? Pero ante la situación, sí, existe esa posibilidad de poderlo hacer presencialmente
No recuerdo el nombre, pero quieren que pregunte para tener la información. Ahorita, denme un segundo, le voy a llamar al jefe y le digo. Solo, es que Ajá. como ya había comentado que lo queríamos hacer virtual, entonces, Ya ustedes ya tuvieron virtual, lo quieren hacer, ¿no? ajá, por lo que habíamos platicado la vez pasada, se hizo una Ah, votación y la mayoría puso virtual. Entonces, para evitar ahí molestarle por gusto, la pues información. no era para entrar, pero yo lo que quería era que tuvieran las dos opciones ahí para que no dijera que, porque yo así lo dije, ¿no? Al final es usted y existe esa posibilidad, pero si ustedes ya llegaron a ese consenso, ahí dejémosla, no hay que darle más vueltas al asunto. Sí, lo que he visto yo que hacen cuando son conferencias virtuales ahí de la facultad es hacerlo dentro de una transmisión en vivo de Facebook, ¿verdad? Que creo que ese sería el caso, ¿no? No sería interno. Pero a ver, esperen, usted lo que dice es que lo hagamos presencial solo ustedes. No, virtual, así 100% virtual. Ah, Solo le consultaba sí, que es sí, como, solo habría que hacer eso, pues habría que girar la invitación, digamos, si no, nosotros creamos un enlace para que, lo que no sé es cuánto soporta esto, pero si no podemos decirle que nos hagan un favor de una reunión en Zoom ahí para poder, y ustedes se lo reenvían a las personas que quieran ingresar, porque para mí que me parece. yo creo que esta cuenta que nosotros tenemos de Meet acá, como creo que soporta, no sé, como unos 100 alumnos, digo yo. Entonces, no sé si van a tener más de 100 invitados, pero si ya toman la decisión, ya para qué. Pero existía esa posibilidad. Para mí Ujú. hoy teníamos planeado también verlo el primer ensayo, ¿verdad? Que habíamos platicado Mm. en la clase pasada. Y Veamos, me parece que veamos. Ya con la presentación en mano, diría. sí, solamente Javier está apoyándonos a ver la forma en hacerlo también en formato móvil, en celular, para cuando compartamos el QR, Ya. porque ahorita solo está para formato de computadora, digamos. Versión escritorio sería. Sí, cabal. Versión escritorio.
Listo. Entonces, iría yo. Voy a empezar yo. Disculpen un momento. Disculpen tardanza. Entonces sería, reciban un cordial saludo en nombre del Grupo Estudiantil del Seminario 2026 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sea la más cordial bienvenida a las autoridades universitarias, al cuerpo docente y a los compañeros y compañeras estudiantes y a todas las personas presentes en esta actividad académica. La exposición que se presenta a continuación lleva por título Análisis de las implicaciones de blockchain en la política económica contemporánea. El trabajo examina, desde una perspectiva económica e institucional, cómo la tecnología blockchain y las monedas digitales del Banco Central pueden incidir en 3 dimensiones estratégicas del sistema económico: la política monetaria, la política fiscal y la prevención del lavado de dinero, para concluir con una propuesta de aplicación orientada al caso guatemalteco. La presentación ha sido organizada en 8 intervenciones consecutivas, distribuidas de manera proporcional según la densidad temática de cada capítulo, de modo que la exposición completa se desarrolle dentro del tiempo previsto de 1 hora. Para iniciar, corresponde la participación del expositor, Escobar Estrada Carlos Alberto, quien desarrollará la introducción general del trabajo y los fundamentos conceptuales de blockchain y la CBDC. Buenas noches, compañeros, licenciado. Yo les voy a desarrollar la introducción general y el capítulo 1, que corresponde a fundamentos del blockchain y la CBDC. La presente investigación parte de una pregunta central: ¿de qué manera la tecnología blockchain y las monedas digitales del Banco Central pueden modificar el funcionamiento de la política económica contemporánea? Para responder a esa pregunta, el trabajo se organiza en 6 capítulos que avanzan desde los fundamentos conceptuales hasta una propuesta de aplicación para Guatemala. En esta primera intervención corresponde establecer el punto de partida teórico. Blockchain puede entenderse como un registro digital distribuido en el que las transacciones se agrupan en bloques y, una vez verificadas, se incorporan a una cadena cronológica difícil de alterar. Su rasgo distintivo no radica únicamente en la digitalización de la información, sino en la forma en que esa información se valida, se resguarda y se replica entre distintos nodos de la red. Esta arquitectura permite reducir riesgos de manipulación posterior y genera un entorno de mayor trazabilidad sobre los eventos registrados. Dentro de esta estructura, la criptografía cumple un papel decisivo. Cada bloque queda asociado a un identificador único, o hash, que funciona como una huella digital. Cuando un dato cambia, aunque sea mínimamente, también cambia el hash, de modo que la alteración resulta visible e incompatible con la cadena previamente validada. Por ello, el blockchain no solo facilita el almacenamiento de información, sino que introduce un mecanismo de confianza técnica sobre la integridad del registro. La literatura revisada distingue, además, diferentes tipos de blockchain. Las redes públicas permiten la participación abierta de usuarios y validadores. Las privadas se mantienen bajo control de una organización. Las híbridas combinan apertura con control institucional. Y las permisionadas restringen la participación a actores autorizados. Esta clasificación es importante porque la conveniencia de cada modalidad depende del objetivo económico e institucional que se presenta alcanzar. No es lo mismo diseñar una red para criptoactivos abiertos al mercado que para procesos fiscales, monetarios o regulatorios bajo responsabilidad del Estado. Otro elemento clave son los incentivos. El funcionamiento de esas redes descansa en mecanismos que recompensan la validación honesta y encarecen el comportamiento oportunista. Desde esta lógica, atacar la red o intentar alterarla resulta más costoso que participar correctamente en ella. Ese diseño de incentivos explica por qué la tecnología blockchain ha trascendido el ámbito de las criptomonedas
y ha empezado a ser considerada en campos como la administración pública, la contratación estatal, los seguros, la supervisión financiera y la gestión tributaria. A partir de este desarrollo aparece una figura particularmente relevante para el debate económico actual. La moneda digital del Banco Central, o CBDC, a diferencia de una criptomoneda privada, una CBDC constituye dinero soberano emitido y respaldado por la autoridad monetaria. En términos prácticos, se trata de una forma digital del dinero público. Su importancia radica en que surge en un contexto donde el uso del efectivo disminuye. Los pagos electrónicos ganan terreno y los bancos centrales enfrentan la necesidad de preservar su papel dentro de una economía crecientemente digitalizada. La investigación destaca que las CBDC no deben analizarse como una simple novedad. Su eventual introducción puede alterar la manera de que circula el dinero, cómo se transmiten las decisiones de política monetaria, cómo se realizan los pagos y cómo se fortalece o se debilita la capacidad del Estado para supervisar el sistema financiero. De ahí que el estudio no se limita a describir la tecnología, sino que la vinculemos a problemas concretos de política económica. Asimismo, el capítulo introductorio muestra que el blockchain y la CBDC representan simultáneamente oportunidades y riesgos. Por un lado, pueden reducir costos de transacción, mejorar la transparencia, ampliar la inclusión financiera y automatizar procesos mediante contratos inteligentes. Por otro lado, también pueden ser utilizados en actividades ilícitas, facilitar nuevos mecanismos de evasión o generar tensiones institucionales, si su implementación no se acompaña de regulación, gobernanza y supervisiones adecuadas. En síntesis, esta primera parte permite comprender que el debate no gira únicamente en torno a la innovación digital, sino que en torno a la reorganización de relaciones económicas fundamentales: confianza, intermediación, trazabilidad y control institucional. Con este marco conceptual, la exposición puede avanzar hacia el terreno de la política monetaria, donde se examina cómo las CBDC pueden modificar el modelo ISLM, la velocidad del dinero y los canales tradicionales de transmisión del Banco Central. Con esta base teórica y conceptual, corresponde dar paso al análisis monetario de la investigación. Muchas gracias por su atención. Disculpen, compañeros, antes de decir, se me olvidó, ahí falló un poquito, licenciado. Voy a dar la introducción a cada tema. Disculpen, ahí sí fallé. Voy a dar la introducción, disculpen, a este segundo tema. Sería, a partir de este marco introductorio, me correspondería avanzar hacia el análisis monetario del estudio. Se concede la palabra al expositor Contreras García Edgar Jonathan, quien desarrollará la primera parte del capítulo 2, relativa a la relación entre la CBDC, la política monetaria y el modelo ISLM. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciados. Como parte del capítulo 2, pues, se examina una de las transformaciones más relevantes del estudio: la manera en que las CBDC pueden alterar la implementación y la efectividad de la política monetaria. El punto de partida es claro: si el dinero se digitaliza y una parte de esta es asumida por el Banco Central, entonces cambia tanto los instrumentos disponibles como la velocidad con la que las decisiones monetarias llegan a los hogares, a las empresas y al sistema financiero en su conjunto. La literatura revisada identifica, en primer término, dos grandes tipos de CBDC. Las CBDC minoristas están diseñadas para el uso del público general en transacciones cotidianas, mientras que las CBDC mayoristas se orientan a instituciones financieras y a operaciones de alto valor. Además, estas monedas pueden distribuirse bajo esquemas directos, indirectos o híbridos. En el modelo directo, el Banco Central mantiene la relación con el público. En el indirecto, los intermediarios financieros operan la relación con los usuarios finales, y en el híbrido se combinan los elementos de ambas. Esta distinción no es menor.
porque de ella depende el grado de control monetario, la carga operativa del Banco Central y el impacto sobre la intermediación bancaria. Una de las principales ventajas atribuidas a las CBDC es la reducción de eslabones intermediarios en la transmisión monetaria. En el sistema tradicional, las decisiones del Banco Central se difunden a través de los bancos comerciales, los mercados financieros y las expectativas privadas. En cambio, con una CBDC, el Banco Central podría contar con un canal más directo hacia los usuarios, especialmente si la moneda digital remunera saldos o se incorpora a mecanismos programables. Eso significa que el Banco Central no solo podría influir sobre la liquidez agregada, sino también sobre decisiones de ahorro, consumo e inversión con mayor precisión y menor rezago. El estudio adapta esta discusión al modelo ISLM. En la curva IS, la introducción del blockchain y de CBDC reduce costos de transacción y puede elevar el ingreso disponible efectivo de hogares y de empresas. Cuando los pagos se vuelven más rápidos, más seguros y menos costosos, aumenta la eficiencia del intercambio y se incentiva al consumo y la inversión. Desde ese enfoque, la curva IS tiende a desplazarse hacia la derecha. La investigación también señala un posible efecto de riqueza. Si ciertos activos digitales son percibidos como valiosos o remunerados, pueden estimular gasto adicional, aunque también pueden introducir volatilidad. En la curva LM, los efectos son igualmente importantes. La lógica central es que el dinero digital puede circular con mayor rapidez que el dinero tradicional. Si la velocidad del dinero aumenta, la demanda de saldos reales disminuye para un mismo nivel de ingresos. En términos del modelo, ello desplaza la curva LM y modifica el equilibrio macroeconómico. El resultado esperado bajo ciertas condiciones es una combinación de mayor ingreso y cambios en la tasa de interés, compatibles con una política monetaria más potente. La investigación añade un punto decisivo: la sensibilidad de la demanda de dinero frente a la tasa de interés. ¿Puede cambiar cuando aumenta la proporción de dinero digital? Si los agentes se mantienen en las CBDCs, principalmente por conveniencia de pago y no por motivos especulativos, la demanda de dinero se vuelve menos sensible a la tasa de interés. En ese caso, la curva LM se vuelve más inclinada y un cambio dado en la oferta monetaria puede generar un efecto mayor sobre el ingreso del equilibrio. En otras palabras, el multiplicador monetario del Banco Central se puede fortalecer. Sin embargo, el estudio también advierte riesgos importantes. El primero es la desintermediación financiera. Si las personas prefieren mantener parte de dinero directamente en el Banco Central, los bancos comerciales podrían perder depósitos y reducir su capacidad de otorgar crédito. El segundo riesgo es la posibilidad de corridas más rápidas en contextos de incertidumbre, ya que en la conversión de depósitos a CBDC podría realizarse de manera casi inmediata. Por esa razón, el diseño de una CBDC no puede evaluarse únicamente por su eficiencia tecnológica. También debe considerar límites de tenencia, velocidades de conversión, tasas de interés y entre otros mecanismos de resguardo. Otro aspecto relevante es la posibilidad de tasas de interés negativas o diferenciadas. La investigación señala que al desaparecer el efectivo como refugio absoluto, una CBDC ampliaría el espacio operativo del Banco Central en situaciones de baja inflación o recesión prolongada. También podrían diseñarse estímulos focalizados, dinero con vencimiento o transferencias directas automatizadas, lo que abriría una etapa nueva en la relación entre política monetaria, pagos digitales y comportamiento agregado. En síntesis, el capítulo muestra que la CBDC no es solo un nuevo instrumento de pago, es sobre todo
una innovación que puede reconfigurar la transición monetaria, la forma del equilibrio macroeconómico y la estructura misma del sistema financiero. No obstante, esos beneficios dependen de un diseño institucional cuidadoso, capaz de equilibrar control monetario, inclusión financiera y estabilidad bancaria. Con base a esta teoría ya establecida, corresponde revisar cómo estas ideas se han expresado en experiencias internacionales concretas y qué lecciones pueden extraerse en ellas. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias, compañero. A continuación, con esta base teórica, se continúa con la segunda parte del capítulo 2. Se invita a la expositora Ixchop Trujillo Hazel Valentina, quien nos presentará la evidencia empírica internacional, los riesgos observados y los criterios de implementación gradual de una CBDC. Buenas noches. La segunda parte del capítulo 2 pues traslada el análisis desde la teoría hacia la evidencia empírica y los casos de estudio. El objetivo es observar cómo diferentes países han enfrentado el reto de introducir una moneda digital del Banco Central y qué efectos, oportunidades y dificultades han surgido a partir de esas experiencias. Como primer caso relevante tenemos a China con el yuan digital. La investigación pues explica que su diseño responde a una arquitectura de 2 niveles. El Banco Central emite la moneda digital, pero la distribución al público se realiza por medio de bancos comerciales e institucionales autorizadas. Este esquema permite mantener la autoridad monetaria en manos del Banco Central sin eliminar de manera abrupta el papel de los intermediarios financieros. Entre los efectos observados en este caso, pues destacan una mayor eficiencia de liquidación, más capacidad de supervisión financiera y la posibilidad de transferencias más directas hacia los hogares. Sin embargo, la experiencia china también muestra cautela, ya que el diseño ha buscado evitar una sustitución masiva de depósitos bancarios para no comprometer la estabilidad del sistema financiero tradicional. El segundo caso es Bahamas con el Sand Dollar. Aquí la lógica principal no fue la competencia tecnológica, sino la inclusión financiera. Pues en un territorio insular como dispersión geográfica y vulnerabilidad frente a desastres naturales, una CBDC minorista permitió ampliar el acceso a medios de pagos digitales, reducir la dependencia del efectivo y fortalecer la resiliencia del sistema de pagos. El Sand Dollar ilustra que el éxito de una CBDC puede depender menos de su sofisticación que de su capacidad para resolver problemas concretos del entorno económico y territorial. El tercer caso es Nigeria. A diferencia de China y Bahamas, esta experiencia evidencia que una infraestructura tecnológica operativa no garantiza por sí sola adopción social, ya que la investigación subraya 3 dificultades principales. Una sería la preferencia persistente por el efectivo, seguido de la competencia de sistemas de pagos privados ya consolidados y la desconfianza frente a una posible vigilancia financiera estatal. A ello se suma la brecha digital y la limitada educación financiera en algunos segmentos de la población. En consecuencia, el caso nigeriano demuestra que la viabilidad de una CBDC depende también de factores culturales, regulatorios e institucionales. La revisión internacional también resalta un tema adicional: los flujos transfronterizos. Cuando las CBDC reducen costos de transacción y facilitan movimientos internacionales de capital, pueden aumentar la sensibilidad de esos flujos frente a diferencias de tasas de interés. Esto complica la autonomía monetaria de economías emergentes, especialmente bajo regímenes de tipo de cambio flexible. El estudio, por tanto, pues advierte que una CBDC puede mejorar la eficiencia interna, pero también intensificar presiones externas si no existe coordinación regulatoria y técnica entre países. Pues después de presentar estos casos,
La investigación propone líneas de desarrollo futuras. Una de ellas es ampliar el análisis a modelos con 3 tipos de dinero: el efectivo, depósitos y CBDC. Otro es incorporar expectativas racionales, de modo que la autoridad monetaria no solo reaccione a cambios observados, sino también a la manera en que los agentes anticipan la adopción tecnológica. También se sugiere el uso de modelos DCG y extensiones del esquema Mundell-Fleming para estudiar escenarios abiertos y transfronterizos. Estas propuestas muestran que el debate sobre CBDC aún está en construcción y que la teoría disponible pues sigue evolucionando. El trabajo plantea varios criterios para una implementación prudente. En primer lugar, se recomienda limitar las tenencias para evitar una desintermediación excesiva. En segundo lugar, se subraya la necesidad de calibrar cuidadosamente las tasas de interés de la CBDC de modo que promuevan adopción sin desplazar destructivamente a los depósitos bancarios. En tercer lugar, se favorecen los modelos híbridos por su capacidad para equilibrar control monetario, eficiencia operativa y estabilidad del sistema financiero. Finalmente, se enfatiza la importancia de invertir en ciberseguridad, actualizar el marco regulatorio y adoptar estándares internacionales de interoperabilidad. La investigación también insiste en que la transición no debe ser abrupta, pues se propone un proceso gradual compuesto por fase piloto, expansión progresiva, convivencia prolongada con el efectivo y monitoreo continuo de los efectos monetarios y financieros. La idea de fondo es que una CBDC debe introducirse como una extensión cuidadosamente diseñada del sistema monetario existente, no como una ruptura repentina con sus fundamentos. En suma, la evidencia internacional permite extraer una conclusión central: que la CBDC sí puede mejorar la eficiencia del sistema de pagos y ampliar el margen operativo de la política monetaria, pero sus resultados dependen de la calidad institucional, del diseño de incentivos, del nivel de confianza pública y de la capacidad estatal para gestionar riesgos. Con esta conclusión, el trabajo se desplaza ahora hacia la política fiscal. Gracias. Muchas gracias, compañera. Concluyendo el análisis monetario, la exposición ahora se traslada al campo fiscal, que corresponde con la participación de la expositora Miss Urrutia Keiri Waleska, quien desarrollará la primera parte del capítulo 3, enfocada en la política fiscal, las fricciones institucionales y el potencial de blockchain en las finanzas públicas. En el capítulo 3 vamos a partir de una idea fundamental. Si quieres, ponerte la infografía, Sebastián. Gracias. La política fiscal no depende únicamente de cuánto se va a gastar o el nivel de los impuestos, también depende de la calidad institucional, ya que en teoría, si aumenta el gasto público, va a desplazar la curva IS hacia la derecha y eleva el ingreso del equilibrio, pero en la práctica este efecto puede debilitarse cuando la ejecución enfrenta rezagos administrativos, corrupción, evasión tributaria, opacidad o baja credibilidad. La investigación recoge precisamente esa brecha entre diseño y ejecución. El modelo ISLM tradicional supone que el gasto aprobado va a llegar al lugar correcto, en el momento correcto y con la intensidad que ya se previó. No obstante, en muchas economías en desarrollo principalmente, esa premisa no se va a cumplir, ya que una parte del gasto puede perderse por filtraciones, sobreprecios, discrecionalidad o debilidad administrativa. Del mismo modo, la recaudación tributaria efectiva puede ubicarse por debajo de su potencial cuando existe evasión o elusión tributaria. El resultado es que el multiplicador fiscal real termina siendo menor que el multiplicador teórico. Para formalizar este problema, el estudio introduce 3 parámetros de calidad institucional. El primero es la eficiencia del gasto, representada por phi, que mide qué fracción del gasto presupuestado se traduce efectivamente en demanda agregada. El segundo es el cumplimiento tributario, representado por teta, que refleja qué parte de la base tributaria logra ser recaudada. Y el tercero es la prima de riesgo, representada por rho,
que encarece el financiamiento y afecta a la inversión privada. La relevancia de estos parámetros es muy clara. Cuando más baja sea la eficiencia del gasto, cuanto menor va a ser el cumplimiento tributario, y cuanto más alta sea la prima de riesgo, menor será la capacidad de la política fiscal para estabilizar la economía. Siguiente. En este punto va a aparecer la contribución del blockchain. La investigación sostiene que esta tecnología puede fortalecer la gestión de las finanzas públicas, ya que proporciona trazabilidad, inmutabilidad y verificación sobre procesos claves. En el ciclo presupuestario, por ejemplo, el blockchain puede registrar de forma cronológica y verificable la formulación, aprobación, reasignación o ejecución del presupuesto. En el gasto público puede permitir seguir el recorrido de los recursos desde la tesorería hasta proveedores, contratistas o beneficiarios. Y en la nómina estatal puede ayudar a detectar duplicidades o plazas fantasmas. En la contratación pública puede aumentar la transparencia y licitaciones, adjudicaciones y pagos. La utilidad de estos mecanismos no es meramente administrativo. Cuando se reduce la manipulación de registros y aumenta la capacidad de auditoría, el parámetro de eficiencia del gasto tiende a mejorar. Esto significa que una mayor proporción del gasto autorizado llega efectivamente a su destino. En términos del modelo ISLM, la curva IS se desplaza más por cada unidad adicional del gasto porque el gasto deja de perder fuerza en el camino. La misma lógica aplica a la administración tributaria. Si las transacciones relevantes pueden registrarse mejor y ciertos impuestos pueden calcularse o retenerse automáticamente, el cumplimiento tributario aumenta y el espacio fiscal se va a ampliar. La investigación también resalta que el blockchain resulta particularmente útil en redes permisionadas para finanzas públicas, ya que el sector público necesita equilibrio entre transparencia y protección de datos, además de soberanía institucional sobre la información fiscal sensible. Una red autorizada permite decidir quién va a validar, quién lo va a consultar y qué parte del registro puede ser visible para distintos usuarios, desde autoridades de control hasta ciudadanía, según niveles diferenciados de acceso. En esta primera parte del capítulo, subrayamos además que la política fiscal no opera en aislamiento. Su efecto final va a depender de la reacción de la política monetaria y del comportamiento del sistema financiero. Si el Banco Central no acomoda de forma correcta la expansión fiscal, la tasa de interés puede subir y desplazar la inversión privada. Este fenómeno lo conocemos como crowding out. Por esta razón, mejorar la calidad de la ejecución fiscal también puede reducir tensiones monetarias indirectas al elevar la credibilidad del Estado y disminuir la prima de riesgo soberano. En términos generales, el aporte del capítulo consiste en mover la discusión fiscal desde un plano puramente cuantitativo hacia uno institucional. No basta con gastar más o recaudar más tributos. También importa cómo se va a registrar, cómo se va a auditar y cómo se va a verificar. En este sentido, la tecnología del blockchain no sustituye a la política pública, pero puede convertirse en una infraestructura que mejore su ejecución, su trazabilidad y su legitimidad. En este marco ya establecido, la siguiente intervención profundizará en los canales concretos de transmisión, en la cuantificación del multiplicador ajustado y en la evidencia internacional que ilustra estos efectos. Muchas gracias. Ahora, para profundizar en esta dimensión, se concede la palabra a la expositora Rosa Sagastume María José, quien abordará los canales de transmisión de blockchain sobre la política fiscal, la formalización del modelo extendido y la evidencia internacional más relevante. Bueno, muchas gracias, Josué. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. En esta segunda parte del capítulo 3 se analizará cómo blockchain puede fortalecer la política fiscal a través de los canales mencionados anteriormente y también una evidencia internacional de la aplicación de dicha tecnología. El primer canal sería la eficiencia del gasto público. En este canal, cuando las transacciones quedan registradas de forma inmutable, dado la tecnología blockchain, es más difícil ocultar la corrupción o el mal uso del dinero.
Además, con la tecnología de contratos inteligentes, los pagos se ejecutan de manera automática cuando se cumplen condiciones preestablecidas. Esto ayuda a reducir mucho la discrecionalidad, evitar retrasos y también mejorar el uso de los recursos públicos. El segundo canal sería la administración tributaria, sobre todo en la recaudación de impuestos. Blockchain permite registrar transacciones en tiempo casi real, lo que facilita el control, especialmente en impuestos como el IVA. Esto también permite registrar información de diferentes fuentes y automatizar procesos como las retenciones. El resultado sería una mayor recaudación y un sistema más eficiente sin la necesidad de aumentar las tasas de impuestos constantemente. Tercer canal sería la credibilidad. En este caso sería no tanto un elemento de gobierno, sino que de mercado, puesto que cuando hay más transparencia, el gasto es más verificable, aumenta la confianza de los ciudadanos, las empresas y los inversionistas. Esto reduce mucho la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal y, hablando en términos económicos, baja la prima de riesgo, disminuye el coste de financiamiento y aumenta la inversión privada. En otras palabras, es más barato el coste de endeudamiento por parte del gobierno, dado que hay mayor seguridad sobre el uso que se le daría a este recurso. Por supuesto, esto hace que la política fiscal sea más efectiva. Y en el último canal vendríamos viendo la reducción de rezagos. Este cuarto canal es una reducción de los tiempos más que todo. Tenemos dos tipos de rezagos, los rezagos internos y externos. El primero es el tiempo que se toma para las decisiones, y el rezago externo vendría siendo el tiempo que toma ejecutar dichas decisiones. Con blockchain y los datos en tiempo casi real, ambos se pueden reducir mucho, especialmente si los procesos están automatizados. Nos permite tener respuestas más rápidas y oportunas de parte del Estado. Si pudiera, siguiente, por favor. Solo mencionando que dentro de nuestro análisis identificamos algunos parámetros que son claves para entender el modelo. En este caso vendrían a ser valores numéricos que representan qué tan bien funciona el sistema. Entiéndase el sistema, el gobierno. En este caso no son indicadores reales tal cual, sino que valores del modelo. Por ejemplo, al momento de ejecutar, al momento de tener el modelo sin la ejecución de blockchain, podemos esperar una eficiencia de gasto de alrededor del 70% y un cumplimiento tributario similar, de alrededor del 75%, dándonos en total una prima de riesgo de alrededor del 3%. Pero implementando blockchain, podemos ver que la eficiencia puede saltar hasta el 90% y el cumplimiento tributario alrededor del 95%, y la prima de riesgo se reduciría hasta alrededor del 1%. Esto significa que el sistema funciona mejor en todos los aspectos. Como resultado, el multiplicador fiscal podría aumentar de aproximadamente 2.0 a 2.31%, es decir, más del doble. En términos simples, la efectividad del gasto público mejora alrededor de un 15% si comparamos la eficiencia con y sin blockchain. Y en este caso, para detallar un poco más esta efectividad, viendo los casos internacionales, si pudieras la siguiente diapositiva. El caso de Guinea-Bissau, se implementó blockchain en la nómina pública, permitió detectar inconsistencias, mejorar transparencia y reducir el tiempo de conciliación entre datos fiscales. También tenemos el caso de Filipinas. En Filipinas se propuso registrar todo el presupuesto con blockchain con el objetivo de hacerlo prácticamente imposible de manipular. La idea fue fortalecer el control ciudadano y facilitar la auditoría en tiempo real. También mencionar el caso de Ghana en
cual el enfoque estuvo en la tributación de negocios digitales, buscando mejorar la recaudación en sectores donde normalmente hay más evasión. Mencionando también el caso de Estados Unidos, donde se ha estudiado el uso de blockchain para reducir brecha fiscal y automatizar retenciones, especialmente en entornos digitales. Solo mencionando también el ámbito latinoamericano, si pudieras la siguiente diapositiva. Mencionando, ¿verdad?, que tenemos el caso de Perú, donde se aplicó en compras públicas, y en Brasil, donde se ha trabajado en infraestructuras de pagos y procesos de digitalización financiera. En este caso, el caso de Brasil es bastante interesante. Tenemos el uso de Pix como medio de pago, en el cual se ve de manera muy similar a lo que esperaríamos dentro del caso de Guatemala, pero solo mencionando un caso que fue ejecutado, pero que también tuvo sus luces y sus sombras, sería el caso de Salvador. Si pudiera la siguiente, por favor. En el caso de Salvador, tuvimos un caso de contraste. Vimos que al adoptar tecnologías digitales, sin suficiente respaldo institucional o macroeconómico, se genera volatilidad e incertidumbre. Es importante mencionar que no todo es positivo. La evidencia, pues, a nivel general es limitada porque aún muchos proyectos son recientes. Además, existen problemas tecnológicos como la escalabilidad y la interoperabilidad y seguridad de dicha tecnología. En este caso, estos desafíos institucionales como la falta de capacidades técnicas y resistencia al cambio pueden afectar mucho también a la implementación de dichas tecnologías. Estos pueden generar riesgos de gobernanza si el sistema no se implementa correctamente. En este caso, pues, de señalar que blockchain no es una solución automática. Su efectividad va a depender de buenas leyes, instituciones sólidas y capacidad técnica. Sí, pero para ello necesitamos ver más detalles sobre esta implementación, con lo cual dejaré al compañero para que continúe presentando dichos datos. A continuación, la exposición se va a orientar a la arquitectura de los intercambios y a los medios de pago digitales. Se invita a la expositora Juárez Gómez Dayana Victoria a que desarrolle el capítulo 4 sobre CBDC y pagos digitales. Buenas tardes a todos. Pues dando continuidad a las exposiciones, el capítulo número 4. Que da por título, pues, CBDC y los pagos digitales, la nueva arquitectura de los intercambios. Siguiente, por favor. Empezando con este capítulo, pues nos centramos en una pregunta esencial para comprender la CBDC. ¿Qué significa? En términos económicos, es una moneda digital que funciona como medio de pago, como lo tenemos en el primer cuadro azul, que tenemos tipos actuales, efectivo, tarjetas y pagos electrónicos, que dentro de ellos tenemos billeteras digitales, pagos con QR, pagos sin contacto, compras en línea. Después tenemos el cuadro verde en el que podemos, pues, comprender cómo funciona como medios de cambio, compra y venta, unidad de cuenta, poner precios, depósito de valor, guardar valor, pago diferido, pagar después. Desde esa perspectiva, el estudio revisa también dos enfoques. Siguiente. Ok. El primero es el metalista, que asocia el origen del dinero con bienes dotados de valor intrínseco, como los metales preciosos. El segundo es el charlatista, que enfatiza el respaldo estatal y la aceptación del dinero para el pago de impuestos y obligaciones públicas. Esta distinción es importante porque la CBDC
sí sitúan claramente del lado del dinero soberano, su aceptabilidad descansa en la autoridad institucional del Banco Central y en su denominación en la unidad monetaria oficial. La investigación también incorpora los modelos de búsqueda monetaria. En estos modelos, el dinero no se introduce como una convención exógena, sino como una solución al problema en la doble coincidencia de deseos propios del trueque. Un activo comienza a funcionar como dinero cuando cada agente acepta recibirlo, porque espera que otros también acepten más adelante. En consecuencia, la aceptabilidad del dinero depende de coordinación, confianza y equilibrio de expectativas. Este punto pues permite comprender por qué la CBDC no se impondrá simplemente por existir, sino pues que deberá integrarse a hábitos de pago, infraestructuras y redes de confianza ya existentes. El capítulo también insiste, además de una distinción analítica muy relevante, instrumento de pago, siguiente diapositiva por favor. Instrumento de pago que no es lo mismo que infraestructuras de pago. El instrumento es aquello que el usuario emplea para iniciar una transacción como efectivo, tarjeta, billetera digital o transferencia. En cambio, la infraestructura es el sistema que compensa una líquida en operación. Esta diferenciación permite entender mejor el papel del blockchain. En muchos casos, el blockchain no introduce un instrumento radicalmente nuevo, sino una nueva infraestructura sobre la cual pueden moverse instrumentos ya conocidos o versiones nuevas de ellos. Por ejemplo, pues tenemos las tarjetas de crédito o débito, que pues al final facilitan los pagos y accesibilidad, ¿verdad? El rol del Banco Central aparece aquí como un eje decisivo. Tradicionalmente la autoridad monetaria ha garantizado la calidad del activo de liquidez final y la estabilidad de infraestructuras críticas de pago. Con la digitalización, ese papel enfrenta nuevas precisiones con la expansión de proveedores que ancla al público en el sistema de pagos, preservando la unicidad del dinero en un entorno cada vez más fragmentado por soluciones privadas. También destacamos varias ventajas de la CBDC como pagos más rápidos, menos costosos, menor dependencia del efectivo, mayor capacidad de supervisión monetaria, reducción de costos logísticos asociados al dinero físico. También las primeras suelen ser más volátiles y descentralizadas, aceptadas no solo de forma parcial. Y las segundas integran el marco jurídico del Estado, mantienen valor estable frente a la moneda oficial y operan bajo control del Banco Central. Entonces, en este caso, miramos tanto como es el diseño técnico, la accesibilidad, privacidad, escala operativa, que es al final una diferencia entre los minoristas y mayoristas. Y después tenemos lo que es un esquema de lo que son los instrumentos de pago y la infraestructura en los sistemas. Como primer punto tenemos la estructura tecnológica. Todo esto es el bloque y un enlace criptográfico. Como segundo punto, el mecanismo de consenso, que funciona en el primer punto como una prueba de trabajo, después validar nuevos bloques y finalmente una prueba de participación. Y el tercero es el impacto de los pagos. ¿Para qué sirve? Tenemos como tradición un ejemplo de un punto A a un punto B. El banco A opera a un centro y después se traslada a un banco B. La liquidación en el blockchain proporciona finalidad económica basada en la inmutabilidad práctica de historia. Solamente. Muy buenas noches a todos. Ahora daremos inicio con lo que es el capítulo 5, que es el blockchain como una herramienta tecnológica contra el lavado de dinero. El siguiente, por favor.
Esto ha sido un problema central en esta etapa de digitalización, en esta era de innovaciones financieras, donde abarca lo que es el lavado de dinero. Pero realmente, ¿qué es el lavado de dinero? ¿Cómo proviene este lavado de dinero? El lavado de dinero proviene de lo que son ese tipo de acciones o actos ilícitos, como lo es, por ejemplo, la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico, las estafas, las extorsiones, y que tienen que de alguna o de otra manera fundamentar esos recursos que han tenido o esa ganancia por estas acciones y volverlo de una forma legal. Mantenerlo, fundamentarlo legalmente, es introducirlo a esta economía formal, pero que ya no solo se ve del lado desde el efectivo o desde un tipo de canal bancario tradicional, sino que también ya tenemos que abarcar lo que son los criptoactivos y estas monedas digitales, donde dan paso a estas ventanas de oportunidades, como son los menos costos de transacción, la facilitación de operaciones, una nueva forma de relación, y que dan estas oportunidades a dar paso a esta puerta de riesgos, como lo es el lavado de dinero, porque aquí ya se vinculan ciertas operaciones que no pueden ser identificadas, que no se pueden rastrear, que no se puede tener un mayor control a estos mecanismos tradicionales, y que por ende se tienen que introducir algún tipo de herramienta para poder dar ese fin a estas acciones. Aquí tomamos en cuenta lo que es el blockchain o la cadena de bloques, donde ya se tiene que ver una forma de regulación para tener mayor control a la trazabilidad, pero esto es que tener en cuenta de que se necesitan formas, una fragmentación regulatoria, ver lo del anonimato, ver lo de la circulación de los mecanismos, ver o reconstruir este recorrido del dinero en el tiempo, y que lastimosamente la trazabilidad se vuelve hasta cierta parte una limitante si no se cuenta con marcos regulatorios robustos y que ayuden a esta parte de identificación del cliente y de estas transacciones sospechosas, donde ya tenemos instrumentos o el apoyo de los instrumentos, como por ejemplo la regla del viaje de Gafi, o los procedimientos de conoce a tu cliente, know your customer, o las reglas antilavado, donde ya se tienen esa supervisión de todos esos tipos de proveedores, donde ya hay un servicio de activos virtuales, donde esta capa regulatoria se hace presente, donde ya podemos ver todos esos tipos de movimientos, patrones, y que realmente no necesariamente debe de ser una persona real, sino que también es puramente la tecnología. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos que tomar en cuenta esta parte de la CBDC, cómo se da un papel importante. Tenemos que ver cómo es un tipo de un tercer tipo de dinero, donde ya damos una disposición al público, donde ya se deja atrás todas estas transacciones tradicionales, y ya se da esa prevención al lavado de dinero, pero tener que tomar en cuenta los canales de eficiencia, tener en cuenta la inclusión y la formalización, además de tener que integrar no solo a cierto rubro de personas, sino que ya se da un fácil acceso. Tener en cuenta que también, y esto es muy importante, el tener el canal de resiliencia y la confianza en esta parte de la infraestructura pública, donde se tienen que ser respaldados por autoridades monetarias, todo ese tipo de transferencias, todo ese tipo de pagos, tener mucho más control, mucho más verificación, y que a su vez esto ayuda a la supervisión financiera, también en cómo poder comparar todas estas actividades, fortaleciéndolas también con las auditorías, donde se puede dar más de este tipo de desviaciones
significativas y que por ende es muy claro dejar que el capítulo también se concentra mucho en cómo también las propias fallas de gobernanza en esta parte de las criptomonedas también pueden generar limitantes a lo que es las auditorías, mal uso de activos, una supervisión muy deficiente, y que por ende sin estos controles no vamos a reducir ningún tipo de riesgo. Simplemente se pueden ampliar o se pueden segregar más o se van a trasladar y por ende generar mayores repercusiones a largo plazo. Por eso es fácil abordar en esta parte de cómo estas tecnologías de blockchain o estas herramientas permiten rastrear ese funcionamiento de fondos, permiten utilizar estas múltiples acciones, como estos servicios y otros patrones van asociados al lavado de activos. Ver todos estos patrones significativos para reforzar esta capacidad de investigación para las diferentes autoridades. Pero tiene que ir muy relacionado o muy interconectado y ser muy interoperantes para esta identificación, esta regulación o esta propia cooperación que se tenga. Tener esta integridad financiera y tener que proveer a una propuesta de infraestructura de blockchain para Guatemala, donde ya veremos lo que son las dimensiones fiscales, monetarias y el antilavado de dinero en una arquitectura común. Gracias. Para cerrar el contenido sustantivo de la investigación, se invita al expositor Pérez Miranda David Andrés, quien desarrollará el capítulo 6, centrado en la propuesta de infraestructura de blockchain para Guatemala, la lógica de esta implementación por fases y las condiciones finales del estudio. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Como lo dijo mi compañero, ahorita yo voy a hablar sobre el capítulo 6. En este se presenta la propuesta ya aplicado al caso guatemalteco. En este la idea central no consiste en sustituir de una forma abrupta los sistemas existentes, sino en incorporar una infraestructura blockchain como un eje transversal de verificación, trazabilidad y control sobre 3 ámbitos fundamentales que ya hemos tomado: la prevención del lavado de dinero, la política monetaria y la gestión del gasto público. En esta perspectiva, no buscamos que la tecnología reemplace el sistema ya existente, el SICOIN o el CIAF, sino que las complementen mediante registros inmutables de eventos críticos y mecanismos de consultas verificables. La justificación nace de 3 limitaciones estructurales que hemos hablado: ámbito financiero, en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario. En el ámbito financiero están los riesgos de mecanismos de control antilavado y la integridad de ciertos reportes. Desde el monetario están los costos de intermediación, el bajo acceso de la población a productos y servicios financieros y márgenes limitados en la transmisión directa de la política monetaria. Y en el plano fiscal, la trazabilidad del gasto sigue siendo incompleta. Esto afecta a auditoría y la confianza ciudadana. La propuesta sostiene que una arquitectura blockchain autorizada sí podría contribuir a atender en estas 3 debilidades de una forma integrada. El objetivo general del modelo es registrar de una manera inmutable y verificable eventos claves del sistema económico. Esto con el fin de fortalecer la transparencia, eficiencia y confianza. Por esto se definen los 3 componentes funcionales. El primero, el componente de prevención del lavado de dinero, que está basado en el registro blockchain de los hashes de los reportes de transacciones sospechosas. El segundo es el componente monetario, orientado a la implementación progresiva de una CBDC emitida específicamente por el Banco de Guatemala. Y el tercero es el componente fiscal, que plantea registrar los hitos del gasto público para reforzar lo que es la trazabilidad, rendición de cuentas y consultas institucionales. Esta propuesta tecnológica descansa en una red blockchain autorizada con nodos operados por instituciones claves.
Estas serían la Superintendencia de Banco, la IBE, la Intendencia de Verificación Especial, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General de Cuentas. Estos datos no se almacenan de una forma abierta en la cadena. Se registran los hashes criptográficos de metadatos esenciales, mientras que los documentos completos permanecerían en los sistemas fuente. Así el modelo busca equilibrar integridad, auditabilidad y protección de datos. El estudio organiza la ejecución en 6 fases. La primera es el diseño conceptual y de gobernanza. Aquí se levantan los procesos, se definen cuáles y qué datos sí se pueden registrar, se seleccionan las plataformas y ciertas reglas de validación, escritura y lectura. La segunda es un piloto. En este se hacen pruebas, por ejemplo, de registro de reportes de transacciones sospechosas, uso controlado de la CBDC en los entornos sandbox y trazabilidad de una línea específica del gasto público. La tercera fase corresponde ya al escalamiento y a la analítica. Aquí se puede ampliar la cobertura a más entidades financieras, a más usuarios y a más programas de gastos, al tiempo que se desarrollan tableros y sistemas de alerta. Mientras la cuarta fase consiste en la integración completa al sistema económico, conectando flujos financieros, monetarios, fiscales, y así generar una visión unificada del dinero desde su origen hasta su destino final. La quinta fase es la institucionalización, que requiere reformas legales, incorporación del sistema en normas y procedimientos y criterios obligatorios de uso en entidades públicas y supervisadas. La sexta es la evaluación de impacto, donde se medirán resultados en transparencia, eficiencia del gasto, inclusión financiera y en el control del lavado de dinero. Siguiente, por favor. Dejémosla ahí. Ahí ya está la hora que teníamos y todavía falta, creo que esto ya es el final, pero falta lo de las perspectivas, cosas que mejorar, hay que mejorar el tiempo. Lo otro que yo estoy viendo es que estas infografías no son las que están en la investigación. Entonces, la transición tendríamos que hacer, hay que repasar un poquito más y la transición debería de ser un poco más suave. Habría que eliminar dentro de los discursos de la mayoría las palabras como la investigación, el estudio, sí, ese tipo de cosas. Y habría que, no sé cómo van a hacer, pero deberían de compartirle la presentación o que el presentador tenga control para evitar frases como la siguiente, por favor, pasemos a la posterior, sí, y ese tipo de cosas, ¿sí? En la introducción habría que incorporar, pues, al menos el nombre del decano y del director de escuela y el resto sí general, porque la introducción que hizo acá Josué solo dice autoridades, buenas noches, bla, 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 sí, pero aquí no, el protocolo no lo permite. Tiene que ser por lo menos el nombre. Entonces ya con este ensayo, no sé si al final repartieron la cantidad de tiempo, Sebastián. Entonces cada expositor debería pues es repasar su parte, digamos, para tratar de minimizar. Yo no sé cuánto le faltaba a David y cuántos más expositores hay, pero según mis cuentas, en el momento que yo lo interrumpí fue que se cumplió la hora. Y lógicamente en esta parte, José, aparte de la investigación, hay que dejar acá un poco de tiempo para las palabras del decano y del director de escuela. Está Sí. bien, licenciado. Lo de los tiempos sí, definitivamente tenemos que verlo, pero eso fue sobre todo porque para hoy solamente como que preparamos la información que se iba a Ajá, presentar
Y aquí me Está mira, hablando de... Ajá. por ejemplo, acá, yo estoy seguro, bueno, y la otra es, yo no me acuerdo, o sea, yo no recuerdo que hayamos puesto el caso del Salvador como El política trabajo. monetaria. Ajá. Bien, sí lo dejamos. No, sí El está acá. presidente de Brasil. O Sí, sea, sí. también en el informe. Va, y la otra es a mí, pero hay algunas infografías que yo no las recuerdo. Como cuál bueno, hubieran unas que tal vez se les haya cambiado un poquito el diseño de los dibujos y todo eso, por lo mismo de que estuvimos arreglándole el tema de ortografía y todo eso. Entonces, puede que tengan alguna variación, pero no debería ser Bueno, la cosa es que importante. lo ideal sería que fuera las mismas infografías, ¿verdad, Sebastián? Del trabajo. Sí, o de Sí, la son las presentación. mismas, eso sí. Ajá. Pero tal vez la recuerda distinto por lo mismo que le menciono, ¿verdad? Que pedíamos que se hiciera el cambio, alguna palabra en específico, entonces, Ujú. Entonces habría que colocarlas ahí, porque no. pero sí son las mismas del trabajo. Entonces, en esa parte de la pequeña introducción y luego y esa parte em, de la transición para evitar pase a, no sé, creo que aquí, que bueno, como El cada quien control del muestra, expositor. sí, no sé, ahí habría que ver esa parte, pero como cada quien tiene la presentación, ¿no? Pero tiene que ser una cuestión muy ordenada para evitar esa parte. La siguiente, por favor, la Sí, siguiente. hay que ver. Ujú. Y algunos mencionaron mucho dentro de sus exposiciones la investigación, el estudio. Evitemos eso dentro de sus discursos o dentro de sus palabras que van a utilizar en la exposición. Licenciado, en mi caso, ¿qué era lo que me dijo que tenía que corregir? En la introducción, en el programa, cuando usted da la bienvenida, las palabras de bienvenida, se le dice autoridad, no sé qué, bienvenidas, decano, no sé. Pero hay que ponerle nombre y apellido, entonces tiene que ponerle el nombre del decano, ¿sí? Ah, ok. Director de escuela, ¿sí? Y en el programa habría que dejar un espacio para las palabras de ellos. Sí. Y verifiquen eso. La idea es que las mismas infografías sean de... Y bueno, ustedes ya notaron acá, pues algunos tienen ahí algunas muletillas, yo no las pude captar porque estaba viendo eh, otros elementos, pero sí recuerdo que hay algunas que no se parecen en nada a los que las incorporan, todo para que las revisen. Listo nomás. Solo le repito, Lick, para tenerlo. Sí. Sería entonces, en primer lugar, lo que le acaba de comentar a Josué de incluir una Sí, para preguntar. sería en la introducción del programa, ¿verdad? El maestro de Ajá. ceremonia. Entonces, yo sé que es aburrido, pero eso es lo que dice el protocolo. Damos la bienvenida al señor decano, bla, bla, bla. Y al director de escuela, bla, 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 ¿Y bla. qué espacio para himno y todo eso, no? No, claro, no, sí es de todo eso. Por eso o sea, esto es el formalismo ahí, el Ah, himno, o sea, todo, pues eso, un protocolo, a la hora es de la exposición, pero aquí ya nos pasamos. Y sí, todavía, eso sí, seguro. Eso es otro punto. todavía Hay faltan. que ver Ajá. Pero el largo. como era el primer ensayo, dijo usted, entonces. Ajá.
Sería eso de la información también. Tercero, controlar es ver la forma de que los expositores controlen La presentación para, infografía o no sé, la o cosa tal es vez que tener palabras clave, digamos que los expositores compartan la última algo línea. así sería, pero evitar pasar a la siguiente, por favor. Ajá. Y evitar al inicio como frase de buenas tardes, buenas noches, compañeros, prosiguiendo con el tema. La idea es que sea un poco más fluido, ¿verdad? Sí, pues que por eso ya los presentó también Josué. Ujú, pero esas son partes que van a ir ahí con el repaso, ¿no? Entonces ahora como ya está aquí, cada quien, sí, así con cronómetro en mano, vaya tomándose los tiempos que mejor le parece. Sí. Ujú. Bueno, estamos entonces. ¿Como cuántos faltaban? Como cuánto tiempo le faltaba a usted, a ver? No era mucho, Lick, como, sin mucho, 2 minutos. 3. ¿Y cuántos más faltaban? Pues con esa parte concluíamos los capítulos. Y luego solamente faltaba el tema de la infografía. Tal vez otros 10, 15 minutos. Entonces hay que cortar algo más de acá. Ya. Bueno, hagamos esos ajustes y seguimos practicando. Lo ideal es que cada quien o el expositor vaya practicando, ¿no? La cosa es ir convergiendo a esa cantidad de tiempo mágico que son los 60 minutos. Sí. Bueno, está bien. El viernes, ¿cómo estaríamos entonces? Yo les aviso. Ah, De todos modos, prepárese y cada quien debe pues no sé cómo ya tienen su guión, repásenlo y dentro del guión le vienen palabras como la investigación, el estudio. Sí, bueno, también pues un gusto saludarlos. Entonces, ayer lloraban los del Barça, hoy lloran los del Real. Entonces nos quedamos en Champions, así que no se burlen. Bueno, pues como al final, o sea, indistintamente quién gane o quién pierda, si no ustedes no hacen el seminario, no van a ganar, ¿va? Entonces, la historia es la misma. Ya antes era un poco más fanático, pero era exactamente lo mismo. Si de que gane el Barça o gane el Real, de eso comiera yo, pues ahí sí me enojara, pero ya no. Hay que disfrutar los partidos. Buenos goles, por cierto. Bueno, nos vemos entonces, pues. Que estén bien. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Y después. Buenas noches.